Bienvenidos, alumnas y alumnos. Mi nombre es Mónica Velázquez Mendoza y es un gusto saludarlos. El día de hoy haremos que pongan su mirada en otras realidades y culturas a través de la lectura. El programa de hoy se titula Letras que hicieron historia y juntos leeremos algunos fragmentos de obras y conoceremos aspectos de la literatura latinoamericana contemporánea. Antes de iniciar, es necesario recordarles, estimados estudiantes, que deben seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como lavarse las manos frecuentemente, pues en la situación que nos encontramos, el jabón es realmente un arma increíble que todos tenemos al alcance de nuestros hogares. El objetivo de esta sesión es leer fragmentos de las obras de grandes autores de la literatura latinoamericana, con la finalidad de que los analicen y se animen a leer la obra de otros. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. 1. Cuento El eclipse del autor Augusto Monterroso. 2. Fragmento de la novela El amor de los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. 3. Su cuaderno. Y 4. Su libro de texto de lengua materna española. No olviden llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan a lo largo de esta sesión. Muchas de estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se discutirán. De igual manera, podrán consultar fuentes que tengan en casa para complementar la información para sus actividades. En ocasiones, cuando leemos tan solo un fragmento de una lectura o un cuento breve, podemos identificar cuál es el tema central, alguno de sus personajes, el lugar donde se desarrolla e incluso algunos aspectos de la realidad social. A veces nos identificamos con alguno de ellos o los imaginamos. Entre las malezas de la sierra durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías, hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. Los de abajo, Mariano Azuela. Quiero confiarles ahora la historia de mis relaciones con Buenos Aires, hacia 1920 y tantos. No recuerdo la fecha exacta y no trato de recuperarla. Yo volví a Buenos Aires al cabo de una larga ausencia que fue un destierro para mí. El mapa secreto, Jorge Luis Borges. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja, que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Gabriel García Márquez. ¿Qué obra de algún autor latinoamericano has leído? Te invito a leer, junto conmigo, un fragmento de la obra titulada El eclipse, del autor Augusto Monterroso, de nacionalidad hondureña guatemalteca, y quien desde el año 1944 tuvo su residencia en México por motivos políticos. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitivo. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.
3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse. Bien, ahora analicemos el fragmento de la obra que acabamos de leer. ¿Pudieron identificar alguno de los personajes de la obra? ¿En qué lugar se desarrolla la obra? ¿Cuál es el tema central de la obra? ¿Recuerdan una obra de algún autor latinoamericano que les haya gustado mucho? ¿Por qué les gustó? Tomando en cuenta sus respuestas anteriores, sabemos que todos tenemos diferentes gustos, pero ¿qué características debe tener una obra para que les guste? Centroamérica se localiza en la parte más estrecha del continente americano y está conformada por el sureste de México, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Algunas etapas en la historia de esta región han sido difíciles y al igual que en otras partes de América Latina y el mundo, aún hay mucho que hacer para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Por otra parte, los países de la región tienen una gran riqueza cultural y literaria y han sido cuna de prodigiosos escritores. Cuento, novela, poesía. La inspiración se refleja en una amplia producción narrativa y en el siglo XX podemos mencionar a autores como Carmen Naranjo, Manlio Argüeta, Augusto Monterroso, Linda Berrón, Ernesto Cardenal y Rosa María Britón. Todos ellos son ejemplo del talento centroamericano que trasciende a través de la palabra. Las generaciones más recientes de cuentistas han aportado excelentes cuentos breves, de fantasía, terror, aventura. De todo lo que te puedas imaginar. Mis favoritos son los de misterio. ¿Y los tuyos? ¿Qué tipo de cuentos te gusta leer? De terror. Alguno que me haya gustado, no solo los perros lambe. Es de que una niña, su papá le regalaron un perro. Siempre el perro se dormía abajo de su cama de ella. Y entonces, al día siguiente amaneció y en el vidrio decía no solo los perros lamen. Es un cuento de terror. Me gusta leer los cuentos que sean emotivos, con un poco de dibujos. Y el que he leído es El Soldadito de Plomo. Se trata de que un niño no quiere a un soldadito porque le falta una pierna y una bailarina sí lo quiere porque le gustó. Como pudimos escuchar en las respuestas anteriores, los gustos dependen de ustedes, sin duda alguna. Los jóvenes quieren libros que les hagan reír, que tengan un misterio, un problema que resolver o tal vez que hablen de emociones. Súmense a la lectura, yo sé que les encantará. De lo único que mi hijo ha estado enfermo es del cólera. Confundía el cólera con el amor, por supuesto, desde mucho antes de que se le embrollara la memoria. Es el momento de leer el fragmento de la novela El amor en tiempos del cólera, del autor Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y posteriormente les invito a contestar en casa las preguntas que se les realizarán. Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante, después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación, después de unos amores largos y contrariados.
y habían transcurrido desde entonces 51 años, 9 meses y 4 días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros del calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él vivía solo con su madre. Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, fragmento. Como acabamos de leer el fragmento El amor en los tiempos del cólera, es necesario que analicemos. Yo te pregunto, ¿cuál es el tema de este fragmento? Bueno, pues entre líneas podemos observar que el autor nos dice que es el amor sin tiempo. También yo te preguntaría, ¿qué personajes identificaste en este fragmento? Entre líneas observamos que son dos, es Florentino Ariza y Fermina Daza, los cuales vivieron momentos impensables en este texto. Yo te invito a que lo leas. ¿Qué lugar tuvo esta lectura? Bueno, el autor describe partes interesantes de Colombia. Nos lleva a recorrer lugares que no podríamos imaginar. Lo podemos observar entre líneas, pero también ¿cuál es el contexto, la realidad social que este texto nos maneja? Bueno, aquí podemos observar que lo que nos menciona el autor entre líneas es que solo había dos tipos de clase social, la alta y la baja. Y lo que en este fragmento observamos, por cómo nos dice, nos platica que él vivía en una casa rentada, pues el personaje principal pertenecía a la clase baja. También podemos, entre líneas, observar que el contexto de ese país venía saliendo de guerras civiles. Por lo tanto, la mamá tenía que vender ropa deshilachada pues, a las personas que habían salido de estos eventos. Ahora te toca a ti analizar lo que acabamos de leer. Yo te pregunto, ¿tú esperarías al amor de tu vida por muchos años como lo hizo nuestro personaje principal? ¿Lo harías? Si él no te hace caso o ella no te hace caso, ¿esperarías? Piénsalo. Todo lo podemos relacionar con este texto. También, ¿por qué hace alusión cuando dice que hace rayas en los muros de un calabozo? Bueno, si tú has leído o visto en películas que los presos hacen rayas para llevar el tiempo, pues nuestro personaje principal no hizo eso. Él estaba preso de amor. Él llevaba esas rayas en la mente. Y por último, ¿por qué crees que Florentino Ariza la había esperado 51 años, 9 meses y 4 días si ella no le había hecho caso? Yo creo que porque era un empedernido amoroso, que pensaba que no importaba el tiempo que tuviera que pasar para estar con el amor de su vida. Qué interesante estuvo la lectura. No lo piensen más, los invito a leer la novela completa. Y para que conozcan un poco más sobre la literatura latinoamericana contemporánea, los acompaño a ver el siguiente video. Les cuento, a una de mis primas le encanta leer y me ha recomendado varias obras de escritores latinoamericanos que asegura son consideradas como universales. ¿Qué escritores latinoamericanos conocen? ¿Qué otras obras han leído?
La literatura latinoamericana contemporánea abarca una gran cantidad de géneros, estilos, temas y autores. Es un mundo amplísimo. Entre sus manifestaciones durante el siglo XX, podemos encontrar estos tipos de poesía: vanguardista, social y coloquial. También está la novela regionalista, que tiene como tema la relación del hombre con la naturaleza, la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista o la novela de las dictaduras, todas con una temática centrada en los problemas políticos y sociales. ¿Por qué se le llama literatura latinoamericana? Porque se ha desarrollado en una misma región geográfica, que es América Latina, y contemporánea porque se ha escrito en los últimos 100 años. A inicios del siglo XX, por ejemplo, la poesía latinoamericana tuvo influencia de los movimientos vanguardistas europeos. Un autor muy importante de la poesía vanguardista latinoamericana es el peruano César Vallejo. Trilce es uno de sus poemarios más importantes. En él, el autor inventa neologismos, usa juegos de palabras, propone cambios en el uso de las letras mayúsculas y minúsculas y ordena los versos de forma lúdica para crear la idea de un mundo abierto y en movimiento, como en el siguiente poema. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. El título Trilce es una palabra inventada. Puede ser un verbo, un adjetivo o un nombre, incluso. ¿A qué les suena? ¿Les gustaría leerlo? Un representante de la narrativa fantástica es Jorge Luis Borges. En sus cuentos aparecen mitos clásicos, referencias literarias, símbolos y conceptos, como el tigre, el espejo, la biblioteca, el laberinto. Y los temas principales en su obra son el destino de los seres humanos, la muerte, el infinito y el tiempo cíclico. El Aleph es uno de sus cuentos más conocidos. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera atornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. ¿Qué creen que es el Aleph? ¿De qué tratará este cuento? La década de los 60 es un momento muy importante para la novela latinoamericana. Con la palabra boom, se nombra a un grupo de novelas y escritores que tuvieron un enorme éxito comercial y gran difusión más allá de las fronteras latinoamericanas, gracias a que renovaron las técnicas narrativas y mostraron nuevos puntos de vista en las obras. Entre 1961 y 1962 aparecen, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz, del mexicano Carlos Fuentes, Rayuela, del argentino Julio Cortázar, y La ciudad y los perros, del peruano Vargas Llosa, quien también ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010. Y en 1967 se publica 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, otro ganador del Nobel de Literatura en 1982. Así comienza la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. García Márquez es un exponente de la corriente llamada realismo mágico. Las obras de esta corriente narran hechos insólitos, fantásticos o irracionales en un espacio o contexto realista, en el que lo sobrenatural forma parte de una realidad cotidiana.
A partir de estas obras podemos conocer países, momentos históricos, personajes y, por supuesto, espacios imaginarios relacionados con el contexto en que se escribieron. Ahora leeré este libro, El laberinto de la soledad, ensayo del escritor Octavio Paz, que trata de la identidad de México y sus valores culturales. ¿Y ustedes? ¿Cuál van a leer? Para responder las preguntas que les hayan surgido, apóyense con su libro de texto de español segundo grado. Ubiquen el aprendizaje esperado y revisen las actividades propuestas para este bloque, así como la información que contiene. Te recuerdo que el aprendizaje esperado es seleccionar novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura para compartir. ¿Les gustaron los fragmentos de las obras que acaban de ver? ¿Qué piensan de los personajes? ¿Se animarían a leerlas? Inviten a su familia para comentar sobre estos textos. Compartan experiencias y recomendaciones de algunos otros textos que conocen. Muy bien, gracias por sus respuestas. Se ve que vamos aprendiendo cada día cosas nuevas. Para consolidar los conocimientos de lo trabajado el día de hoy, les voy a pedir que exploren las lecturas que vienen en su libro de texto y seleccionen las que más les llame la atención. En su cuaderno, describan a los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de novela que seleccionaron. Para ello, apóyense con las siguientes preguntas. ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus características? ¿Se identificaron con alguno? ¿Qué se imaginaron al leer? Esto pueden plasmarlo con alguna estrategia de aprendizaje, dibujo o con tu opinión. Compártanla con su familia. Si ya han tenido la oportunidad de leer textos de algún autor de su preferencia, como escuchamos a sus compañeros en la entrevista que se presentó anteriormente, o si no lo han hecho, recuerden que leer tiene muchos beneficios. Así que para encontrar todo esto en la literatura, les invito a explorar los mundos creados por los autores latinoamericanos, en los cuales de seguro encontrarán lo que se adecue a ustedes. Aquí les mostramos algunas sugerencias. Para finalizar con esta sesión de trabajo, les recuerdo que los autores literarios reflejan en sus escritos lo que imaginan, saben, viven y conocen. Por eso, la literatura tiene la posibilidad de llevarlos de un lado a otro en el tiempo y el espacio. Así que les invito a leer y a disfrutar de la magia de los textos que elijan. Les recuerdo que la información trabajada la pueden encontrar en los diversos libros de texto gratuitos. Busquen el aprendizaje esperado y relaciónenlo con los materiales que tengan a la mano en casa. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.